Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este punto de vista donde hoy queremos abordar cuestiones relacionadas con la economía, fundamentalmente con la economía de la empresa, y para ello pues hemos sentado a esta mesa al presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real, presidente de FECIR, señor Carlos Marín. Señor Marín, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí para hablar de economía en tiempos revueltos. Todavía se apunta luz dentro de los nubarrones y tal, ¿no? Muchas veces desde muchos ámbitos se mandan mensajes de salud para el enfermo que había estado durante mucho tiempo postrado en cama, ¿no? Pero sí me gustaría preguntarle lo primero, antes de nada, desde la propia federación, ¿cómo ven a ese enfermo? ¿Cómo ven al colectivo empresarial? ¿Realmente estamos saliendo de la crisis? Yo creo que sí, estoy convencido de que sí, y se ven los números macro y se empieza a ver en la micro, que es lo nuestro, que es el día a día, el estar a pie de calle con nuestra gente, con los empresarios. Va por sectores obviamente. No podemos poner aquellos sectores ligados a la construcción, la propia construcción, pues que todavía, que yo hablaba, me acuerdo hace unos días con el presidente de construcción de aquí de Ciudad Real, con Manuel Carmona, y me decía, claro, si es que con que hagamos 2 obras ya tenemos el 200% más de lo que teníamos, pero que hemos hecho 4 obras en total. Entonces hay sectores muy ligados como el de la hidrometalurgia, hay sectores en los que se empieza a ver la recuperación, como el sector de la automoción, el sector del transporte. El problema es que esa recuperación incipiente que empezamos a tener, pues empieza a haber ciertos nubarrones en el horizonte. Vuelve a haber alguna amenaza que otra, ¿no? Sí, la verdad que bueno, ahora mismo pues parece que la financiación está empezando a llegar de verdad. Para los pequeños es muy complicado y sigue siendo complicado ahora que las entidades financieras están por la labor de dar financiación. Para el pequeño sigue habiendo muchos problemas, para el autónomo, para la pyme, para la micropyme, sigue habiendo problemas porque durante la crisis pues muchos de ellos tuvieron problemas y esos problemas hacen que se quede una manchita y se tarda en borrar. Entonces, bueno, pues están vivos, están aquí, han pasado la crisis. Yo creo que eso debería ser más que un máster MBA, ¿no? Todos aquellos que hemos sobrevivido a la crisis y que seguimos peleando y que encima la cosa empieza a funcionar, pues deberían tener en cuenta pues que a lo mejor hay algunos que tienen esa pequeña mancha en su expediente porque tuvieron que pasarlo mal durante un tiempo, pero hay que echarles una mano y sobre todo al pequeño. Bueno, hay que ser optimistas, pero si no se sigue con las reformas estructurales, si no se sigue pensando, se empieza a hablar ahora del tema de la derogación de la reforma laboral. La reforma laboral, a quien más ha beneficiado es al pequeño. O sea, hay que tener en cuenta que cuando los pequeños contratamos, miramos a los ojos a nuestros trabajadores, y cuando despides también le miras a los ojos. Y yo creo que no hay cosa más dura que tener que prescindir de un trabajador tuyo bueno, al que aprecias, que quiere estar en la empresa porque no tienes trabajo. Y es durísimo para el trabajador y para el empresario. Y es una situación que se ha producido, por desgracia, más de lo deseable durante estos años. Por desgracia. Y yo decía el otro día, hablando con los 2 líderes sindicales de aquí de Ciudad Real, que nosotros no firmamos un papel y echamos a la calle a 20.000 personas. Le miramos a los ojos. Ahora, cuando tienes que contratar, porque muchos estamos volviendo a contratar otra vez, es ilusionante. Cuando tú hablas con alguien, le miras a los ojos y le dices que empieza mañana, una persona que ha estado contigo, que sabes que es buen trabajador, o una persona a la que tienes que formar, es ilusionante. Esa alegría que se forma, ese buen ambiente, esa energía positiva que se forma entre la persona a la que contratas y en la propia empresa. Y luego estamos hablando de micropymes, pymes y autónomos, que la mayor parte de las veces el empresario está trabajando codo con codo con el trabajador. Son compañeros de trabajo, no hay jefe y empleado. Al final es otro trabajador, efectivamente. Entonces, bueno, hay nubarrones que se tienen, insisto, el tema de la reforma laboral, el tema de la financiación, los impuestos. No se puede cargar de impuestos a las empresas, es mejor recaudar por volumen porque les esté yendo bien. Insisto, el 86% de nuestros asociados, el 85% de las empresas de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real son pyme, autónomo y micropyme. Ojalá y tengamos aquí la gran industria que se tiene en Madrid o que se tiene en Cataluña o que se tiene en otros sitios, ojalá, y de verdad que es digno de admiración aquellas empresas que empezando desde abajo han conseguido ser grandes empresas de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real. Hay que protegerlas, hay que cuidarlas, y todos los que estamos abajo algún día querremos llegar a ser igual que ellos, pero hay que cuidar sobre todo a la pequeña empresa y hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen y con las reformas que se van a hacer. El tema de impuestos es muy, muy serio, sobre todo con el tema del cupón que le llaman o le llamamos los autónomos. Sí. Pagamos más que nadie, se paga en España más que nadie, cuando en el resto de Europa se está pagando muy poquito por ser autónomo, y luego aquí no está ligado a los beneficios que tengas o a las pérdidas. Aquí lo pagas y punto. Y eso es un problema.
Entonces, vamos a recaudar en volumen y no en tipo impositivo, que es lo que pedimos muchas veces. Esa es una situación que ustedes siempre, a muchos representantes del mundo de la empresa, siempre les he oído hacer, el tema del cambio, cambiar el impuesto, ¿no? Lo que usted decía, cambiarlo en base a producción real o a beneficios reales, sino a una tasa fija que afecta fundamentalmente al colectivo de autónomos o a pequeña y mediana empresa, que en definitiva es nuestro tejido empresarial, ¿no? Por supuesto. ¿Creen que en ese sentido va a haber algún cambio con la actual situación política? Es que la actual situación política es muy complicada. Es que si teníamos la esperanza que una vez que se ha llegado a un acuerdo, tenemos gobierno, pues se llegará a acuerdos, y se llegará a acuerdos por mayorías, y creo que todos los partidos están mirando un poco a su situación personal y a ver cómo pueden sacar tajada de esto. España va a seguir funcionando. El otro día decíamos un poco medio en broma, medio en serio, que durante este tiempo en el que no hemos tenido gobierno, que ha sido el gobierno interino, a la empresa le ha ido muy bien. O sea, que a lo mejor el que el gobierno haga lo que tiene que hacer, que es no interferir en el trabajo y en el funcionamiento de las empresas, pues le puede ir bien, pero hay que legislar. Ese es un comentario que se ha oído en muchos sitios, en muchos ámbitos, durante este tiempo. Sí, la verdad es que sí, porque es que ha sido así. Es que yo no quiero que me quiten, o sea, yo no quiero que me den, pero tampoco quiero que me quiten. Entonces, cuando te dejan trabajar y trabajas de una forma sosegada, llegando a acuerdos con tus trabajadores, haciendo convenios de empresa, llegando a acuerdos en los convenios de empresa, cuando se habla muchas veces de la subida del sueldo del salario mínimo interprofesional, pero si en todos los convenios que hemos negociado y que estamos cerrando está muy por encima del salario mínimo interprofesional, o sea, quien fastidias con eso es sobre todo al pequeño que no tiene convenio. Estamos cerrando convenios y además aquí en la provincia de Ciudad Real se están empezando a cerrar, hemos terminado de cerrar los más grandes, queda alguno todavía, pero se están cerrando convenios con unas subidas coherentes. Cada sector tiene su problemática. El sector de la construcción tiene su problemática, el sector de hidrometalurgia es suyo, el transporte es suyo, la automoción es suyo. No podemos darle agua con azucarillos para todos, ¿no? A algunos, pues oye, a algunos se les puede dar algo más y bueno, pues vamos a mirar sector por sector. Y hay sectores en los que todavía la recuperación no ha llegado y otros en los que sí, los que la cosa va empezando a estar bien. Hablaremos próximamente con representantes sindicales, pero ahora que me saca usted ese asunto sobre el que le iba a cuestionar en cualquier caso, ¿cómo está la situación, la relación del ámbito empresarial con el mundo de los sindicatos? Y en este momento, ¿cuáles son los convenios sectoriales que faltarían por renovar o los que recientemente se hayan hecho? Pues hemos cerrado últimamente el convenio de vitivinícolas, que es muy importante para nuestra provincia y para nuestra región. Hemos cerrado el de hidrometalurgia. Se ha firmado, porque bueno, es un acuerdo a nivel nacional que se corrobora aquí a nivel provincial de construcción. Tenemos cerrado el de transporte de mercancías por carretera. Tenemos cerrado el 80% de los convenios de la provincia de Ciudad Real. Es verdad que muchos de ellos ha costado cerrarlos porque venimos de una situación de crisis en la que las empresas lo han pasado francamente mal y no se puede firmar a la ligera, porque entonces se descolgarán las empresas y ni sindicatos ni trabajadores representaremos a nadie, ¿no? Porque al final, si con el convenio no negociamos lo que necesita nuestra gente, pues al final no somos representativos, ni los sindicatos ni nosotros. Hay muy buena relación. Se ha cerrado el convenio de comercio también hace poco. Lo que pasa es que, en fin, cuando llegan elementos distorsionadores a nivel regional y nacional que nos influyen aquí con lo bien que estamos haciendo las cosas en la negociación de los convenios, a mí no me gusta que me amedrenten para nada, y menos para una negociación. Llevo muchos años negociando convenios. Yo empecé con 18 años a sentarme en la mesa de la negociación del convenio de Sidero, donde está incluido automoción. Creo que cuando las cosas van bien es muy fácil negociar, porque normalmente la mayor parte de las empresas están pagando por encima, porque le faltan trabajadores, porque les hace falta. El problema es cuando van mal. Y cuando van mal hay que hacerse cargo de que hay que intentar mantener esos puestos de trabajo. Entonces, bueno, pues hay que hacer esfuerzos como lo han hecho nuestros trabajadores, como lo han hecho con nosotros, como lo han hecho nuestras empresas durante esta crisis. Ajá. Le he preguntado por la salud en general del colectivo empresarial, le he preguntado por la salud de la relación sindical. Le quiero cuestionar también, aprovechando que es la primera entrevista que le hacemos en este punto de vista al presidente de FECIR, por la salud propia de su entidad, de la Federación Empresarial de Ciudad Real. ¿Se ha superado el impacto entre los propios empresarios? ¿Se ha superado el impacto que tuvo hace unos años el final de la COECPYME y el modo tan traumático en el que finalizó aquella entidad? Sí, rotundamente sí. La verdad que FECIR es una entidad nueva, es una entidad ilusionante, es una entidad joven, donde desde el principio iniciamos nuestra andadura con una gestora, y desde que yo soy presidente, que hace 2 años y unos cuantos meses, yo me comprometí, junto con mi junta directiva, a que estuviera dirigida por empresarios para empresarios, y que íbamos a trabajar en FECIR como trabajamos en nuestra propia casa. Es decir,
Cuando se tenga dinero se hacen cosas, se busca esa financiación necesaria, pero sobre todo los gastos corrientes, que es muy importante, tienen que estar cubiertos con ingresos corrientes. Es decir, lo que nos tenemos que gastar todos los meses tiene que venir de las cuotas de nuestros asociados y de unos ingresos que vengan fijos. No podemos fiarlo todo a las ayudas que se nos puedan dar. Y bueno, pues FECIR este año hemos cerrado la asamblea hace unos días, donde hemos cerrado un presupuesto de más de $500.000 euros. Se está trabajando mucho, se está trabajando bien, tenemos muy poquito personal todavía, que yo quiero agradecer, y además no me canso y creo que no lo hago lo suficiente muchas veces, el trabajo que hace el personal de FECIR. O sea, nuestra gente, nuestros empleados son el alma de FECIR y están trabajando pues, al 140% de lo que pueden, porque saben que somos una organización humilde, que no tenemos muchos recursos, pero los que tenemos los tenemos que optimizar muy bien. Los empresarios y los autónomos que nos están escuchando saben que en su casa pues un euro a veces rinde lo que €1,50, porque lo tienen que estirar, ¿no? Aquello que se contaba antes de estirar la peseta, pues lo seguimos haciendo. Pues en FECIR hacemos lo mismo que hacen ellos en sus casas. Utilizar los recursos que nos dan, esa cuota que tanto les cuesta a ellos ganar y pagar, para devolver en forma de servicios, en forma de convenios, en forma de recursos, en forma de formación, porque FECIR está abordando la formación, la que necesiten y la que nos piden nuestras sectoriales, las que necesitan nuestras empresas y la que necesitan los trabajadores de nuestras empresas, de una forma muy humilde, pero de una forma muy efectiva. Hacemos la formación que necesitamos y no vamos a hacer más de lo que tengamos que hacer porque no podemos, porque nos tenemos que ceñir a nuestra humildad y a nuestro presupuesto. Pero bueno, creo que haber pasado un presupuesto como el primer año de 30.000 euros a un presupuesto de 500.000 euros con muchísima humildad, de verdad, y haciendo las cosas con muchísimo trabajo, porque lo más importante que tenemos en FECIR es nuestro capital humano y nuestros asociados que están con nosotros y hacen piña con nosotros, pues yo creo que está haciendo que FECIR se convierta en lo que es ya, que es el referente indiscutible de los empresarios y los autónomos de la provincia de Ciudad Real. ¿Cuántas asociaciones tienen actualmente? Tenemos 19 asociaciones y entre todas las asociaciones pues reunimos más de 10.000 asociados, más de 10.000 empresas, autónomos, pymes y micropymes de esta provincia. Somos la asociación más representativa, somos el representante de CECAM, de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, y somos el representante de la COEC Pyme en Castilla-La Mancha. Nosotros somos los que representamos al empresariado de Ciudad Real. Muchas veces, cuando oímos que todo el mundo habla de autónomos y que todo el mundo representa a los autónomos, pues en muchas de nuestras sectoriales los autónomos alcanzan el 80, 85, 90%. En transporte, por ejemplo, que es la mía, de la que yo soy presidente, estamos hablando del 86% de pymes, micropymes y autónomos. El autónomo tiene una importancia muy grande dentro de COEC Pyme y dentro de FECIR, aunque luego otros se arroguen la representatividad. Yo no me quiero arrogar la representatividad de nadie, yo los tengo ahí. Entonces yo cuando quiero saber lo que piensan los autónomos, llamo a mi gente y se lo pregunto. Y de esas 19 asociaciones que componen FECIR en este 2017, una de las últimas debe haber sido la Asociación del Comercio Local de Ciudad Real, asociación que durante unos años ha estado organizando una feria, la Feria del Stock. Precisamente esta semana se va a celebrar una nueva edición aquí en la capital. En la rueda de prensa de presentación de esta Feria del Stock se hablaba del futuro, ¿no?, de esta iniciativa Futuro integrada en el marco ya de FECIR. No sé si han tenido tiempo de darle una vuelta a ese futuro de esta Feria del Stock, si van a seguir apostando por ella o qué va a pasar con esta iniciativa. Tenemos que tener en cuenta siempre lo que piensan nuestros asociados. Yo agradezco muchísimo a Lorenzo Serrano el esfuerzo que hizo junto con nuestro antiguo secretario general y uno de nuestros vicepresidentes, Miguel Ángel Rivero, para que estuviera la Asociación de Comercio de Ciudad Real dentro de FECIR. Y yo quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho por estar. Además han creado un modelo, ¿no? Han creado un modelo que es el futuro germen de una federación de comercio, porque el comercio es muy peculiar en cada una de nuestras poblaciones, ¿no? Tienen problemas muy ligados al terruño, muy ligados a su pueblo, y tienen que tener una independencia para poder negociar con sus propios ayuntamientos, pero también tienen unos problemas comunes y ahí es donde tiene que entrar FECIR a estar con ellos. Tenemos que hablarlo, tenemos que verlo, a ver cómo le podemos dar una vuelta a esa feria del stock. Yo creo más en proyectos de modernización. Yo sé que al comercio le está haciendo mucho daño las grandes plataformas de venta. El pequeño comercio se reinventa todos los días y tiene que reinventarse, tiene que competir de tú a tú con esas grandes plataformas. A mí me gusta más... Y con Internet. Efectivamente. Con Internet. Esas grandes plataformas de Internet, de las aplicaciones de los móviles. Y a mí me gustaría más hacer ferias del stock virtuales.
Y la verdad que es un proyecto que teníamos desde hace tiempo en FECIR, necesitamos la financiación, pero una feria del comercio virtual en el que la gente pueda entrar, en el que pueda comprar gente no solo de aquí, sino del resto de la comunidad autónoma y del resto de España. O sea, tenemos que darle visibilidad al pequeño comercio. El pequeño comercio se reinventa todos los días, trabajan las horas, vamos, las que tienen y las que no tienen, se dejan la vida, pero muchas veces esa atalaya que significa la digitalización, que significa Internet, que significa el comercio digital, ese muro, perdón, que significa para ellos, yo digo que hay dos formas de acometerlo, una es estrellándose contra él y otra subiéndose y utilizándolo como una atalaya para ver el futuro. Queremos que el comercio vea ese muro como una atalaya y no como un muro, efectivamente. Entonces, creo que hay que modernizar. Todas las ferias del stock que se han puesto ahora muy de moda en la provincia, hay que modernizarlas. Queremos hablar con la Diputación, queremos ir de la mano de lo que nos pidan nuestros comerciantes y sobre todo la Asociación de Comercio de Ciudad Real. Yo quiero escucharles a ellos, qué es lo que necesitan. Tenemos nuestras propias ideas, pero al final FECIR tiene que escuchar a sus empresarios y a sus asociaciones. Y el resto de ferias que organizan ustedes, la última no hace muchas semanas, FECIR Auto, ¿qué salud tienen? ¿Van a seguir con ese programa, con ese calendario de ferias? Sí, por supuesto que sí. FECIR Auto ha sido un exitazo. La verdad que este año teníamos más de 400 coches y que se haya vendido un 60% de los vehículos que había allí. Hasta yo he comprado un coche, porque las ofertas que había eran buenísimas. Bueno, la verdad que este año además se han volcado, han hecho ofertas específicas para FECIR Auto y a mí me encantó ir el domingo por la mañana acompañado de mis hijos y ver que el cartel que más había en los coches no era el precio, era vendido. Entonces, la verdad que fue gratificante y bueno, se veían las caras de la gente, ¿no? A lo mejor a uno se le ha dado mejor, a otro se le ha dado peor. También es la estrategia de venta que siga cada uno. Y también hay que tener en cuenta que el 40% de las ventas luego se hacen en los propios concesionarios. A lo mejor no le ha gustado el coche que tienen allí, pero tienen otro que lo tienen en el concesionario. O incluso concesionarios que tienen vehículos nuevos y que, bueno, pues al final el cliente se ha ido convencido de que necesita un coche nuevo y no necesita el de segunda mano. Pues bienvenido sea. Y el resto de nuestras ferias, FECIR Sport, pues es nuestra ilusión, porque creo que es una feria además novedosa a nivel nacional. Hay ferias muy específicas de ciertos deportes, pero no una dedicada al deporte. Y FECIR Catur, pues que es nuestra feria por excelencia, ¿no? A mí me decía un buen amigo y muy ligado a FENAVIN, Manuel Juliá, decía que la caza es el producto más parecido al vino en Castilla-La Mancha, y es verdad. Y es un producto muy nuestro que genera muchísimos puestos de trabajo. Y ahora que hay tanto debate con el tema de la caza, con el corte de los rabos, pues aquí en esta provincia, sin mirar el color político de cada uno, las instituciones y los partidos han apostado por FECIR Catur, porque saben que genera muchísimos puestos de trabajo en la vida para muchos pueblos que durante el invierno estarían muertos si no fuera por la caza, si no fuera por el turismo rural. Y luego la caza lleva un turismo cultural y un turismo gastronómico asociado que tenemos que potenciar. El cazador no viene solo a cazar. Y está empezando a traer a su familia, se dedican a ir a ver, pues, a visitar los monumentos o los pueblos del Quijote de Castilla-La Mancha, a comer y a beber nuestros productos. Pues vamos a aprovecharlo. Es nuestra feria estrella, lo va a seguir siendo, pero todas nuestras ferias tenemos que reinventarlas todos los años y es difícil. Esa es un secreto, ¿no? Para la vida en definitiva, en todos los ámbitos, reinventarse. Es así. Señor Marín, Carlos Marín, presidente de FECIR, muchísimas gracias. Le hemos dado un pequeño repaso a la situación actual del colectivo empresarial en nuestra provincia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también, como siempre, la próxima semana, en 7 días, aquí en Punto de Vista, volvemos con otros argumentos también interesantes.